الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله La violencia en general tiene mucha referencia digamos, en el Corán y las narraciones, las enseñanzas islámicas. Y más que todo se habla de eso con el título del zulm, de la opresión, porque la opresión es también una violencia. O un tipo de la opresión es la violencia, mejor dicho. La opresión es uno de los pecados cuya consecuencia se ve no solo el día juicio final, sino aquí mismo en este mundo. Dicen las enseñanzas islámicas que quien oprima o violente, digamos, un tipo de opresión a los demás, aquí mismo va a haber la consecuencia de lo que ha hecho. No hay que recurrir a la violencia, solamente en caso de legítima defensa. Pero por el contrario, tenemos que buscar a dialogar. Esa es la fuerza, esa es el arma más potente que Dios dotó al ser humano. Cero violencia, solamente en legítima defensa, y solamente puede ser erradicada a través de la justicia y la solidaridad. Hay justicia, hay solidaridad, entonces se erradica la violencia. Dice el Tratado de Ética, cito, dice el sabio Benzomá, ¿quién es fuerte? Quien se domina a sí mismo. Ahí está la fuerza del ser humano. Quien se domina a sí mismo, entonces ya no tiene por qué llegar a la violencia, sino todo lo contrario. Toda violencia hace daño a la sociedad, ¿no? Y uno de los grandes problemas que estamos viviendo en este mundo es que vemos mucha violencia y retomamos cómo podemos nosotros corregir y luchar contra la violencia a través de la educación. Cuando yo veo desde pequeño que mi hijo
se está comportando de una manera violenta. Ahí donde yo tengo que dominar y enseñar y exigir, porque este es un error grande, los padres no exigen a sus hijos su conducta, ¿no? Entonces, más bien le aplauden, mi hijo ahora ya es hombrecito, mira cómo está, ¿no? Y eso, el daño más grande que yo puedo hacer a mis hijos es cuando yo me convierto en una persona que permisiva, ¿no? Permisiva. Más que todo también las mamás, cuando ven a los hijos actuando de una manera inadecuada, en vez de regañarlo, en vez de corregirle, lo que hacen es taparle, ¿no? Y se convierte como cómplice, ¿no? de su actitud. Y eso impulsa al niño a creer que lo que está haciendo está bien, ¿no? Y sigue haciendo las cosas, y esa es la sociedad que él va viviendo, le permite a él hacer lo que le da la gana. Y muchos de los, digamos, delincuentes y de las personas que están en la cárcel son jóvenes. Cuando tú le preguntas a este joven, ha sido bautizado, ha hecho su primera comunión, ha sido confirmado, o sea, son cristianos, pero no han tenido la perseverancia en la fe, o sea, no ha habido una educación religiosa. Y eso falta de los padres, que no han inyectado, ¿no? Simplemente cumplieron con el sacramento de la comunión o con el sacramento de la confirmación, mas no en practicar la fe. Una de las cosas más bellas que Dios regaló al ser humano es el verbo, esta palabra. Usemos la palabra para convencer, para disipar, y no la violencia es las armas, o la violencia es la arma de los que no se saben defender. La religión tiene un rol muy importante, muy fundamental, donde podemos enseñar a los hijos, ¿no? Fíjate, una de las cosas graves que estamos viendo en Venezuela ahorita, que no se permite la religión en el colegio, pero sí en la cárcel. En vez de ser al revés, ¿no? Si yo empiezo en el colegio a inyectar la fe, a inyectar la religión, no va a llegar mi hijo a la cárcel. ¿Por qué se permite en la cárcel y no se permite en el colegio? Parece ahí una contradicción, ¿no? En no inyectar los valores, los principios, la fe en mi sociedad. Algunas veces alguien tiene algún pecado, algún error en sentido de su relación con Dios individualmente, pero agregar los derechos de los demás, violentar a los demás, eso es un pecado y su solución no es perdón de Dios, sino perdón de los oprimidos. Es importante saber, dice en la narración, el mártir, quien sacrifica su vida por causa de Dios. Dice, por la primera gota de sangre que se le sale y cae al piso, se le perdonan todos sus pecados. Pero ahí mismo dice, excepto los derechos violados de la gente. Si él ha agregado los derechos de los demás, ha violentado los derechos de los demás, oprimido a los demás, Dios no perdona eso. Eso depende de la complacencia de la misma persona oprimida. Una violencia física es fruto de una violencia psicológica.
La primera fue psicológica que me llevó a la física. Por eso está relacionada una con la otra. Uno no va a actuar antes de pensar, y ese pensamiento ya está cocinado de hace tiempo, ¿no? El fruto de mi violencia psicológica me ha llevado a la violencia física. Yo comparto lo que dice la religión, lo que es sagrado. Tenemos que utilizar la paz, la justicia, el dominio de sí mismo para poder cambiar lo que está mal hecho, pero no con violencia. No acepto el término violencia, sino violencia significa ser cobarde. El que es violento es porque no logra su objetivo a través de la palabra, a través del mal. El Corán habla historia de los opresores, que no hay ninguna historia que se termina a algo a favor de él. Siempre, sí o sí, resultado y el fin de la vida de la violencia y opresión es la caída del opresor, y nunca se puede continuar como permanentemente la violencia y la opresión. La misma revolución islámica de Irán no fue una revolución con tantos armamentos y fuerza militar, un golpe de estado militar. No, fue el mismo pueblo sin tener nada en todo sentido, ni tener una arma en la mano. Solo la unidad entre el pueblo y seguir a un líder tan puro y tan honesto y tan recto causó que, el gobierno no pudo resistir más, y la gente pudo triunfar y sacar el rey tirano. La historia lo dice, ¿no? La guerra en Jerusalén con las cruzadas, inclusive, un acto violento no es necesario que sea también con guerra o con arma, ¿no? Vemos a los pedrastas, ¿no? Ese es un acto de violencia, ¿no? Dañar a la imagen de la iglesia a través de pecados personales, errores personales, ese es un acto de violencia. La iglesia no actúa. De hecho, el Papa lo dijo la semana pasada, no sé si escuchaste, no hay lugar en la iglesia para los pedrastas. Entonces, afuera. Yo creo que es lo mejor que está haciendo él, ¿no? Limpiar errores de seres humanos que han utilizado el nombre de la iglesia o el nombre de Dios para cometer sus errores. Entonces, para mí, este es un error grande, ¿no? que comete individuos, minorías, pero los medios de comunicación resaltan esto como si fuera la mayoría. No, y son minorías, son pocas. Una de las formas que utilizan para dañar el Islam es dar una mala cara del Islam al público. Ellos han aprovechado mucho esta forma, y no solo el día de hoy, sino anteriormente también vemos que han inventado algunos grupos en el nombre del Islam, y estos grupos se han presentado
ante los ojos del mundo como unos grupos que hacen toda violencia, toda opresión, sin razones, sin justificaciones, y todo lo hacen en el nombre del Islam, diciendo incluso en las grabaciones, diciendo las palabras que son palabras islámicas. Pero para entender la verdad atrás de la cortina de estas escenas, hay que estudiar el Islam de las, ¿cómo se llama? De las primeras fuentes, no de secundarias, ¿no? No conocer el Islam a través de los medios de comunicación, ¿no? Leer, por ejemplo, el Corán, el mismo, digamos, la misma constitución del Islam. Leer la vida, la historia de la vida del profeta Muhammad, la pasada con a ver si ellos han practicado algo de la violencia. ¿Acaso en la vida del profeta tenemos alguna orden del profeta a hacer algún terror, como seguir el camino del terrorismo? O estudiar la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como un hombre de su casa, hombre como un marido, un esposo, a ver dónde tenemos en la historia del Islam, aunque sea escrito por fuera del Islam, donde tenemos que se haya dicho que el profeta maltrató con una de sus esposas. Más que todo en las narraciones del Viejo Testamento, ¿no? Que tiene mucha sangre, tiene mucha, ¿no? Pero es la época, es la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que ver de Cristo para acá. Antes el mundo andaba en las tinieblas, hasta que llegó la luz, y la luz nos ha inyectado para vivir este mundo, para mejorar las cosas, para valorizar lo que Dios quiere, lo que espera de mí, ¿no? Ser una persona que transmite paz, que transmite amor y que transmite los valores del cristiandad. Yo, para conocer, por ejemplo, el cristianismo, no debo investigar la vida de los cristianos. Tengo que leer lo que dice el cristianismo, el judaísmo, cualquier grupo, cualquier doctrina, lo que sea, ¿no? Eso es lo que hace poco el líder de la Revolución Islámica de Irán, Ayatollah Khamenei, hizo una carta a todos los jóvenes europeos y norteamericanos, y ahí invita a los jóvenes que reflexionen a ver por qué los gobiernos de sus países dominan el caso del Islam de la forma así tan negra y tan sucia. ¿Qué ha hecho el Islam a ellos? ¿Qué ha tenido el Islam contra ellos? La cual causó que ellos así se enfrentan contra el Islam, no otras religiones. Mientras se lee en la historia del mundo tanto desarrollo de las ciencias y conocimientos a través del Islam y los sabios musulmanes. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se hablan de las violencias y de los maltratos y opresiones de los mismos gobiernos occidentales, pero no en el momento, después de 10, 20, algunas veces 100 años? Como algo, ¿cómo se llama? La información quemada, vencida, solo para analizar, pero no en el momento. En el momento ahorita, la violencia que se está realizando en Palestina contra el pueblo palestino, nadie lo puede analizar, nadie puede hablar contra eso, nadie puede hacer ningún
libro en estos países contra eso. Históricamente está comprobado que el pueblo judío siempre es seguido y perseguido. ¿Por qué? La verdad que es la pregunta que me hago todos los días. Nosotros, repito, en el conflicto árabe-israelí hay que sentar las partes a dialogar, a conversar, y así se elimina, y conociéndose mutuamente, se elimina la violencia. Es algo muy difícil. Controlar la violencia del individuo, controlar los ímpetus del ser humano es sumamente difícil. Hay que tener un control muy grande de sí mismo. Pero en sí, aparte del control de sí mismo, la violencia es un concepto que no debe de existir. Existe porque el ser humano lo utiliza como escape al no poder controlar de otra forma lo que él, o defender de otra forma lo que él quiere justificar. Entonces, como no logra su objetivo, entonces busca en forma violenta para lograr el objetivo. Y ese no debe ser el mensaje del individuo. El mensaje es no a la violencia, sí a la paz, sí al diálogo, sí al entendimiento entre los seres humanos para convivir y todos cabemos en la misma sociedad. La opresión no puede continuarse. Y donde hay opresión, seguro hay un fin. No es que sí o sí, para acabar con esta opresión, necesitemos la violencia.